La escuela, esa institución que muchos aún se atreven a llamar templo del saber, es en realidad uno de los aparatos de dominación más sofisticados jamás creados por la burguesía. No se engañe. Detrás de los muros pintados, de los himnos obligatorios y de los pupitres alineados, no está la promesa de liberación, sino la forja de cadenas invisibles que aprisionan a generaciones enteras de pobres. Karl Marx ya había advertido: ninguna institución bajo el capitalismo es neutral. La escuela no es la excepción, no es un espacio de emancipación, sino un cuartel general de la ideología dominante, un campo de adiestramiento disfrazado de educación. Observe cómo funciona el engranaje. Desde temprano, los hijos de la clase trabajadora son empujados a aulas abarrotadas, donde aprenden a obedecer la campana como si fuera el silbato de la fábrica. Allí, la disciplina rígida no es un medio para organizar el aprendizaje, sino la preparación silenciosa para la sumisión futura ante el reloj patrón. Al niño pobre se le entrena para levantarse cuando se lo ordenan, para callarse cuando se le manda, para competir con el compañero como si fuera un enemigo, y para memorizar contenidos que nada dicen sobre su realidad. Es el prototipo del trabajador dócil, siendo moldeado incluso antes de entrar en el mercado laboral. El discurso oficial insiste en hablar de mérito. La falacia de la meritocracia escolar es una de las farsas mejor construidas por el capitalismo. Se les dice a los niños pobres que si estudian mucho, podrán cambiar de vida, alcanzar los mismos peldaños que los ricos. Pero Marx nos recuerda, el ser social está determinado por las condiciones materiales. ¿Cómo puede competir el hijo del obrero, hambriento, exhausto, sin acceso a libros ni tecnologías, contra el heredero de una élite que nace rodeado de recursos, de comodidades, de tiempo libre y de profesores particulares? Es como hacer correr codo a codo a un hambriento descalzo y a un millonario montado en un caballo pura sangre. El sistema ya ha elegido al ganador incluso antes de la salida. La escuela, en este juego perverso, cumple una función ideológica decisiva. Hace que los pobres crean que su miseria es culpa de ellos mismos. Si fracasan en los exámenes, la culpa no es de la desigualdad estructural, sino de la pereza. Si abandonan los estudios para trabajar y ayudar a la familia, la culpa no es de la explotación económica, sino de la falta de determinación. Este es el truco genial de la ideología burguesa. Transformar a la víctima en culpable, invertir la lógica, ocultar que la verdadera causa de la pobreza está en la estructura del capital que chupa la vida de la clase trabajadora. Marx denunciaba la alienación en el trabajo, pero también podemos hablar de la alienación en la educación. ¿Qué significa para un niño estudiar fórmulas desconectadas de su realidad, memorizar fechas sin comprender la lucha de clases detrás de ellas, repetir mecánicamente teorías que no dialogan con su vida concreta? Significa alienar la mente, cortar el vínculo entre el conocimiento y la transformación. La escuela enseña a obedecer, no a pensar. Enseña a aceptar, no a cuestionar. Enseña a reproducir, no a revolucionar. Y cuando alguien se atreve a decir que la escuela es neutral, es preciso reír con sarcasmo ante semejante mentira. No existe neutralidad bajo el capitalismo. La escuela que no enseña sobre explotación, que no habla de luchas obreras, que silencia las revoluciones, ya ha elegido un lado, el lado de los opresores. La ausencia de crítica es en sí misma un acto político. Es la política de la cobardía, la política del silencio cómplice, la política que garantiza que los dominados sigan ignorando los engranajes de su propia dominación. He aquí el escenario.
Una máquina colosal que transforma a niños pobres en adultos conformistas, que destruye el pensamiento crítico, que naturaliza la desigualdad, que glorifica la competencia individual en lugar de la solidaridad de clase. El resultado: una masa de trabajadores sumisos, entrenados para aceptar salarios miserables, humillaciones diarias y la eterna promesa de un futuro que nunca llega. ¿Acaso la educación tiene que ser esto? ¿Está condenada la escuela a ser solo un brazo del capital? Marx respondería que no, al igual que toda estructura social, puede ser transformada, pero para ello es necesario arrancar las máscaras, destruir los mitos, encarar la realidad con brutal honestidad. Solo entonces la educación puede dejar de ser una máquina de domesticación y convertirse en un arma de liberación. Y es exactamente eso lo que vamos a desenmascarar en esta serie. Cómo la escuela capitalista está construida para preparar a los pobres para la explotación. Cómo cada detalle, desde la campana que suena, hasta el currículo que silencia, desde el examen que humilla, hasta la falsa promesa de movilidad social, es parte de un engranaje meticulosamente montado para mantener a los explotadores en el poder y a los explotados en la obediencia. Quien se atreva a continuar conmigo va a ver que no estamos hablando de teoría distante, sino de la vida real, de las marcas profundas que la escuela deja en cada trabajador. Y con cada parte quedará más evidente: o rompemos este ciclo, o seguiremos formando generaciones enteras de siervos bien entrenados para servir el banquete de la burguesía. Haga clic en suscribirse al canal y aprenda a interpretar el capitalismo con ojos críticos. Exploramos temas como alienación, plusvalía y lucha de clases de forma didáctica para que usted pueda aplicar estas ideas en su día a día. La escuela capitalista es una fábrica silenciosa, un laboratorio minucioso de adiestramiento, donde los hijos de la clase trabajadora son moldeados para aceptar la servidumbre como destino. No es por casualidad que la campana marca el inicio y el fin de las clases con el mismo autoritarismo con que el silbato de la fábrica marca el turno del obrero. Esta no es apenas una coincidencia de formas, sino una pedagogía de la sumisión. Desde la infancia se enseña a los pobres que su vida estará regida por horarios rígidos, tareas repetitivas y vigilancia constante. No es organización pedagógica, es entrenamiento para el futuro cautiverio asalariado. Observe cómo todo está cuidadosamente estructurado. Los alumnos no son incentivados a cooperar, sino a competir entre sí. Son condicionados a ver al compañero no como un camarada de jornada, sino como un adversario. Desde temprano, aprenden que vencer es ocupar el lugar del otro, aplastar al colega en exámenes, rankings y calificaciones. Es la reproducción cruel de la lógica capitalista dentro de las aulas, transformar a cada ser humano en rival, destruir cualquier posibilidad de solidaridad de clase. El resultado: trabajadores que se acostumbran a disputar migajas en lugar de unirse para reclamar el pan entero. Y cuando un estudiante se atreve a cuestionar el sistema, cuando intenta pensar fuera de la caja, ¿qué sucede? Es inmediatamente reprimido, ridiculizado o silenciado. El pensamiento crítico no tiene lugar en la escuela burguesa. Currículos estandarizados y métodos autoritarios matan la autonomía intelectual. La creatividad es vista como una amenaza, la contestación como insubordinación. Y no podría ser de otra manera. Un trabajador que piensa críticamente es un peligro para el capital, porque puede ver las cadenas que lo aprisionan. Por eso, el sistema escolar se dedica a formar autómatas obedientes, no ciudadanos conscientes. La ideología dominante se esconde detrás de una máscara brillante llamada meritocracia. Se les dice a los niños pobres: si te esfuerzas, puedes llegar.
puedes vencer, puedes volverte rico. Esa es la más cruel de las mentiras, porque ignora que el punto de partida nunca es el mismo. El hijo del burgués estudia en escuelas de élite, con bibliotecas modernas, profesores bien pagados y viajes al extranjero. El hijo del trabajador comparte aula con decenas de compañeros, enfrenta falta de material, llega muchas veces con hambre y, no pocas veces, necesita abandonar los estudios para trabajar. Es como pedirle a un hombre encadenado que corra la misma maratón que un corredor libre. El resultado está definido desde el inicio, pero el sistema insiste en culpar a la víctima. Es ahí donde la ideología muestra su fuerza. Cuando el alumno pobre no alcanza las calificaciones exigidas, cuando no logra entrar en una universidad prestigiosa, cuando se ve obligado a abandonar la escuela para trabajar, la culpa recae sobre él. No se esforzó lo suficiente, dicen. No tuvo disciplina, repiten. Pero Marx nos enseña, el problema no está en el individuo, sino en las condiciones materiales de su existencia. La meritocracia escolar es la máscara que oculta la desigualdad estructural. Es la farsa que transforma explotación en oportunidad y miseria en falta de mérito. Mientras tanto, el contenido enseñado reproduce fielmente la ideología burguesa. Lo que se aprende en las escuelas no es solo matemática o gramática, sino obediencia, disciplina y conformismo. Se habla de ciudadanía, pero se oculta la lucha de clases. Se enaltece la historia de los grandes generales, de los presidentes, de los empresarios, pero se silencia la historia de las huelgas, de las revueltas campesinas, de las revoluciones obreras. El mensaje es claro. Los pobres deben aprender a obedecer y a enorgullecerse de servir. Esta educación alienada genera estudiantes que no ven sentido en lo que aprenden. ¿Cuántos jóvenes de la periferia se preguntan día tras día, ¿para qué sirve esto en mi vida? La respuesta es brutal. No sirve para nada, excepto para mantenerlos ocupados, para moldear su mente al molde capitalista, para entrenar su sumisión. Ellos no estudian para transformar el mundo, sino para encajar en él como piezas desechables. La escuela es, por lo tanto, la línea de montaje invisible del capitalismo. Allí no se producen solo diplomas, sino subjetividades moldeadas para aceptar salarios miserables, jefes autoritarios y jornadas interminables. El trabajador, incluso antes de entrar en el mercado, ya ha sido entrenado para arrodillarse ante el capital. Y aquí surge la contradicción dialéctica. Si por un lado la escuela es aparato de dominación, por otro lado también puede volverse espacio de resistencia. Al mismo tiempo que aliena, reúne. Al mismo tiempo que adiestra, expone. Es en ese espacio contradictorio donde la lucha se vuelve posible, porque aunque la burguesía quiera escuelas de siervos, los trabajadores pueden transformarlas en trincheras de conciencia. Con cada campanada que suena, con cada examen que separa a ganadores de perdedores, con cada discurso hipócrita sobre meritocracia, el engranaje del capital se fortalece. Pero la historia ya ha demostrado, todo engranaje puede ser roto. La escuela no tiene que ser la prisión de la mente. Puede ser el arsenal de la revolución. Si le gusta este tipo de contenido, escriba su opinión en los comentarios o escriba la ciudad donde usted vive y su nombre para saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. La alienación, que Marx denunció como marca de la explotación en el trabajo, también corroe la educación. El estudiante pobre, sentado por horas en un aula sofocante, rodeado de contenidos que nada dicen sobre su vida concreta, es el retrato vivo de ese proceso.
Él mira fórmulas matemáticas sin relación con su supervivencia diaria. Memoriza fechas de batallas sangrientas libradas por reyes y generales que jamás miraron al pueblo. Lee obras que exaltan héroes de la burguesía, pero no encuentra allí el eco de su propia historia, del sudor de los trabajadores, del dolor de las huelgas aplastadas. La alienación en la escuela es tan devastadora como la alienación en la fábrica. Ambos no se reconocen a sí mismos en el producto que son forzados a producir. El contenido escolar es un escaparate selectivo. No se trata de transmitir conocimiento universal, sino de seleccionar lo que interesa a la clase dominante. ¿Qué se aprende en matemáticas? Operaciones financieras que preparan al joven para ser un buen ejecutor de cálculos empresariales, pero jamás para cuestionar la lógica del lucro que devora su vida. ¿Qué se aprende en lengua? Comunicación adaptada al mercado, normas formales que separan al bien hablante del inculto, reforzando la barrera entre ricos y pobres. ¿Y qué se silencia? Se silencia la lucha de clases. Se silencia la historia de las revoluciones que derribaron tronos y fábricas. Se silencia la voz de los pueblos que osaron insurgirse contra la tiranía capitalista. La escuela, por lo tanto, no es neutral ni en el contenido. Ella privilegia el saber que mantiene al capitalismo en pie y margina todo conocimiento que podría incendiarlo. ¿Cuántos jóvenes han oído hablar en detalles sobre la Comuna de París, donde los trabajadores tomaron el poder y gobernaron por sí mismos? ¿Cuántos han estudiado las huelgas generales que paralizaron países enteros? ¿Cuántos han analizado el Manifiesto Comunista, ese que continúa siendo uno de los textos más leídos y perseguidos del mundo? La respuesta es clara: casi ninguno. Porque enseñar eso sería abrir la ventana de la conciencia, sería poner en las manos de los pobres el fósforo capaz de incendiar la máquina de la explotación. Y sin embargo, hablan de educación de calidad. ¿Pero qué calidad es esa, cuando la mitad del conocimiento es amputada, cuando la realidad de la clase trabajadora es escondida, cuando la ciencia es reducida a herramienta de mantenimiento del orden? El estudiante pobre, ya alienado, sale de la escuela con la cabeza llena de información inútil para su realidad y vacía de aquello que realmente importa, la conciencia de su fuerza colectiva. Él sabe memorizar fórmulas, pero no sabe por qué sus padres viven exhaustos. Él sabe conjugar verbos, pero no sabe conjugar solidaridad. Él sabe fechas de coronaciones, pero no sabe las fechas de las insurrecciones. Este mecanismo perverso genera generaciones enteras de trabajadores que no perciben que viven en un sistema construido para explotarlos. Y cuando por casualidad un estudiante cuestiona: ¿por qué no aprendemos sobre huelgas, sobre revoluciones, sobre explotación? La respuesta llega rápida, seca, cínica, porque la escuela es neutral, no puede hablar de política. He aquí la mentira más descarada que la burguesía ha contado, porque silenciar sobre explotación es, sí, hacer política. Es elegir el lado de los patronos, es perpetuar el statu quo, es garantizar que los pobres nunca descubran las armas intelectuales que podrían liberarlos. Marx ya decía: la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases. Si la escuela no enseña eso, entonces no enseña historia, enseña propaganda. El estudiante aprende a venerar banderas e himnos, pero nunca aprende a cuestionar quién se beneficia de la sangre derramada bajo esas mismas banderas. Aprende que reyes y presidentes son grandes líderes, pero no aprende que detrás de cada palacio hay un pueblo hambriento sosteniendo el lujo de pocos. Aprende que empresarios son generadores de empleo, pero no aprende que son en realidad ladrones de plusvalía. He aquí la síntesis.
La escuela capitalista aliena a los pobres de dos formas. Primero, desconectando el conocimiento de su vida real, volviéndolo una carga sin sentido. Segundo, seleccionando solo los saberes que sirven para perpetuar el sistema, amputando todo contenido que podría abrir la conciencia de clase. Así, el estudiante alienado se convierte en el trabajador conformista, aquel que sabe repetir fórmulas, pero no sabe cuestionar el sistema que lo condena a la miseria. Pero esta alienación no es invencible. El mismo aula que hoy es trinchera de la ideología burguesa puede ser, mañana, espacio de resistencia. La misma biblioteca que esconde a Marx puede ser el lugar donde Marx es descubierto. La misma pizarra que repite fórmulas puede escribir palabras de revolución. La contradicción está puesta. La escuela es al mismo tiempo cadena y llave. Pero solo será llave si los trabajadores toman para sí el derecho de transformar la educación en arma de liberación. Porque no basta leer, no basta memorizar, no basta repetir. Es preciso comprender. Y comprender, como Marx diría, es el primer paso para transformar. La escuela no es apenas un espacio de enseñanza, es una fábrica de desigualdad, un engranaje sofisticado del capitalismo que separa desde temprano a los hijos de la élite de los hijos de los pobres. Es imposible no notarlo. Escuelas privadas de lujo para los ricos, equipadas con bibliotecas infinitas, laboratorios de punta y profesores bien pagados para formar mentes críticas y articuladas, mientras que las escuelas públicas de periferia ofrecen pupitres rotos, libros desactualizados, laboratorios inexistentes y profesores sobrecargados, luchando apenas por mantener el orden. Esta no es una falla del sistema, es su esencia. Marx ya afirmaba que toda estructura social está construida para mantener a los dominantes en el poder. La educación sigue la misma lógica. Los pobres reciben lo mínimo necesario para ocupar empleos subalternos, y los ricos reciben lo máximo necesario para ocupar puestos de mando. Es una reproducción perfecta de la división de clases. Mientras un alumno de élite estudia para pensar, criticar y crear, el alumno pobre estudia para obedecer, memorizar y servir. Cada nota baja, cada reprobación, cada abandono escolar es una pieza más en este tablero. La clase trabajadora permanece en su lugar y los privilegiados continúan gobernando. El sistema no falla, cumple su propósito. No es coincidencia que universidades caras formen gestores, abogados e ingenieros que administrarán el capital, mientras que escuelas precarias formen obreros, atendientes y empleados que apenas sostienen la máquina. La educación es, por lo tanto, una herramienta de mantenimiento del poder. Mientras algunos aprenden a explotar, otros aprenden a ser explotados. Y cuando hablamos de la mercantilización de la educación, la crueldad se vuelve aún más evidente. En los países neoliberales, estudiar se transforma en privilegio de quien puede pagar. Mensualidades exorbitantes, cursos extracurriculares, materiales pagados, exámenes de ingreso elitizados. Todo eso es más que una barrera económica, es un mecanismo de exclusión social. Marx llamaría a esto plusvalía disfrazada, pues hasta el conocimiento se vuelve mercancía al servicio de la acumulación capitalista. El saber deja de ser derecho universal y se transforma en producto para ser comprado o negado. El pobre, en este escenario, no apenas es privado de recursos, sino también del propio acceso a la libertad que el conocimiento podría proporcionar. Y no se engañe, incluso la escuela pública no escapa de esta lógica. Recortes de presupuesto, aulas superpobladas, precarización de las condiciones laborales docentes y currículos rígidos son la forma en que el capital mantiene la desigualdad sin necesitar de rejas de hierro.
El pobre aprende a aceptar la realidad que le es impuesta, internaliza la subordinación y al mismo tiempo cree que cualquier esfuerzo extra será suficiente para subir en la vida. Esta es la gran farsa de la movilidad social. Prometer ascenso mientras prepara para la obediencia. Lo más perverso de todo es la ilusión de la neutralidad. Cada escuela alega ser imparcial. Cada currículo se declara apolítico. Pero como Marx ya había denunciado, omisión es política. Al enseñar apenas lo que conviene al mantenimiento del capital y ocultar el conocimiento que despertaría conciencia de clase, la escuela elige bando, el bando de los ricos y poderosos. El silencio sobre explotación, desigualdad y lucha social no es neutral, es cómplice, es la política de la opresión enmascarada de educación. La consecuencia es brutal. Generaciones de pobres salen de las escuelas como piezas mecanizadas de un sistema que los devora. Salen alienados, desinformados, conformados, preparados para aceptar salarios miserables y jornadas interminables. La división de clases ya no es solo económica, es intelectual, cultural y simbólica. La educación capitalista no crea ciudadanos, crea consumidores y siervos. Pero Marx nos recuerda que la historia está hecha de contradicciones. La misma educación que hoy aliena puede ser usada para emancipar. La escuela, al mismo tiempo que reproduce desigualdad, ofrece el terreno para el despertar de la conciencia. Bibliotecas, profesores conscientes, movimientos estudiantiles, lectura de textos críticos, todo eso puede transformar lo que fue concebido como prisión en instrumento de liberación. Es la contradicción dialéctica en acción, el grillete y la llave, la opresión y la revolución coexistiendo en el mismo espacio. La pregunta que queda es directa. ¿Vamos a continuar permitiendo que las escuelas sean máquinas de explotación, transformando el conocimiento en mercancía y consolidando la división de clases? ¿O vamos a ocupar esos espacios, revelar las mentiras del capital y formar estudiantes que aprendan a cuestionar, luchar y transformar? Marx no nos deja dudas. La educación puede ser arma, y el tiempo para empuñarla es ahora. No se engañe. La escuela capitalista nunca fue ni será neutral. Cada clase, cada currículo, cada disciplina carga una elección política. Marx ya nos enseñó que todo aparato social bajo el capitalismo sirve al mantenimiento del poder de la clase dominante, y la educación no es la excepción. Cuando dicen que la escuela es apolítica, están empujándonos hacia la más cruel de las mentiras. Al omitir la historia de las luchas obreras, al ignorar la explotación que sustenta la riqueza de pocos, al silenciar sobre huelgas, revoluciones y resistencias, la escuela toma partido, y ese partido es el de los patronos, de los capitalistas, de los dueños del mundo. La supuesta neutralidad es en realidad un arma sutil de dominación. Ella naturaliza la desigualdad, hace que el pobre crea que su condición es resultado de esfuerzo insuficiente, mientras exalta valores que benefician a la élite. Disciplina rígida sirve para acostumbrar al trabajador a la jerarquía. Competencia feroz sirve para transformar solidaridad en rivalidad. Currículos incompletos sirven para ocultar la conciencia de clase. Todo, cada detalle, está pensado para que la explotación sea aceptada como natural, inevitable y hasta justa. Pero aquí reside la contradicción dialéctica que Marx adoraba exponer. Si la escuela aliena, también ofrece la oportunidad de emancipación. El mismo espacio que moldea siervos puede despertar conciencias. Cada libro de Marx dejado en la biblioteca, cada discusión crítica con profesores comprometidos, cada movimiento estudiantil que desafía reglas opresoras, es un punto de ruptura en el engranaje del capital. La educación, cuando se usa para comprender la realidad material, se vuelve arma de resistencia.
El alumno deja de ser apenas pieza del sistema y se vuelve sujeto histórico capaz de actuar, transformar y luchar. Ejemplos concretos abundan. Paulo Freire, inspirado por el marxismo, mostró que alfabetización no es apenas aprender a leer y escribir, sino aprender a leer el mundo. Cuando el pobre comprende cómo está estructurada la sociedad, cuando identifica el origen de la explotación y la desigualdad, la escuela deja de ser prisión y se vuelve trinchera. Marx nos enseñó, el conocimiento crítico es fuerza, y la fuerza puede volverse revolución. Pero el camino no es fácil. La resistencia exige coraje, conciencia y organización. Es preciso desafiar a los profesores que, aunque bien intencionados, reproducen contenidos que benefician a la clase dominante. Es preciso cuestionar libros que glorifican explotadores e ignoran el sufrimiento de trabajadores. Es preciso discutir, debatir y construir colectivamente saberes que empoderen a los oprimidos. Cada gesto de contestación en el aula es un ataque al corazón de la ideología burguesa, y cuanto más el capital intenta enmascarar sus contradicciones, más visible se vuelve la necesidad de resistencia. Cada propaganda sobre meritocracia escolar, cada promesa de movilidad social, cada afirmación de que basta estudiar para vencer en la vida, es un recordatorio del papel de la escuela en el mantenimiento de la explotación. Pero también es una invitación a la subversión. Es en el interior de la propia institución donde los oprimidos pueden aprender a ver el mundo como realmente es. Marx nos advierte, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Ignorar esto en la escuela es perpetuar la opresión. Aprender esto en la escuela es empezar a combatirla. El estudiante crítico, consciente de su posición de clase y del funcionamiento del sistema, se vuelve agente de transformación. Puede cuestionar currículos, crear grupos de estudio, compartir conocimientos que no aparecen en los libros oficiales. Puede transformar cada aula en terreno de conciencia y resistencia. Por lo tanto, la neutralidad que la escuela proclama es una farsa, pero la resistencia que puede albergar es real. Cada alumno que descubre a Marx, que comprende la alienación, que identifica la selectividad del conocimiento, que percibe la reproducción de la división de clases, está a un paso de convertirse en parte de una lucha mayor. La escuela capitalista es, paradójicamente, al mismo tiempo, cárcel y campo de batalla. Es en esa contradicción donde reside la posibilidad de transformación. El conocimiento no es solamente información, es poder. Y el poder, en manos del oprimido, puede convertirse en revolución. La escuela capitalista no solamente aliena, moldea la mente del trabajador desde temprano, convirtiéndolo en cómplice de su propia explotación. Marx nos enseñó que la alienación no es un accidente, sino consecuencia inevitable de un sistema que transforma a seres humanos en mercancías. En la escuela, esta lógica comienza a operar con precisión quirúrgica. Cada regla, cada disciplina, cada evaluación es una herramienta que enseña la obediencia y la aceptación de la jerarquía social. El alumno pobre aprende pronto a no cuestionar, a no contestar, a no soñar con algo más allá de lo que el sistema permite. El pensamiento crítico es la primera víctima de este engranaje. Planes de estudio estandarizados, métodos autoritarios y contenido selectivo sofocan la autonomía intelectual. Desde la infancia, el estudiante es condicionado a repetir, memorizar, obedecer y no a cuestionar. Cada profesor que refuerza la disciplina y la meritocracia está consciente o inconscientemente reproduciendo la ideología burguesa. La escuela enseña no a pensar, sino a aceptar, no a crear, sino a encajar. Y esto se hace con tanta naturalidad que pocos perciben que, en realidad,
están siendo preparados para convertirse en trabajadores dóciles, obedientes y conformistas. La alienación se manifiesta también en la desconexión entre el contenido y la vida real. Fórmulas matemáticas, fechas históricas, teorías abstractas, todo eso se enseña sin vínculo con la realidad concreta del alumno pobre. Él aprende sobre reyes, generales, presidentes y empresarios, pero no sobre huelgas, revoluciones o movimientos sociales que desafiaron la explotación. Aprende a servir, pero no a transformar. Aprende a obedecer, pero no a cuestionar. Y es exactamente ese vacío lo que el sistema desea. Mentes condicionadas para aceptar salarios bajos, jornadas extenuantes y humillaciones constantes, creyendo que fallar es culpa propia, nunca del sistema. La preparación para la sumisión laboral es meticulosa. Horarios rígidos, exámenes competitivos, normas jerárquicas, reglas de conducta, todo imita el ambiente de trabajo que el alumno encontrará en el futuro. Cada ejercicio de obediencia y cada castigo por cuestionamiento son lecciones de cómo comportarse ante el patrón. Cada promoción imaginaria en las notas es un entrenamiento para aceptar pequeñas recompensas mientras trabaja incesantemente para enriquecer a otros. Marx ya había denunciado la explotación del obrero, pero aquí vemos su anticipación. La escuela es la prefábrica, el laboratorio de la servidumbre. Y no es solamente una cuestión de disciplina. La escuela prepara al trabajador para internalizar la desigualdad. Al repetir la farsa de la meritocracia, hace que el pobre crea que su posición inferior es resultado de esfuerzo insuficiente y no de condiciones materiales desfavorables. Cada reprobación, cada dificultad enfrentada sin apoyo, cada acceso negado a la educación de calidad refuerza la sensación de inferioridad. El resultado es una población que internaliza su propia explotación, mientras la élite celebra su superioridad como mérito natural. Esta alienación total no es accidental. Está diseñada para que el trabajador nunca vea su fuerza. Él aprende pronto que cuestionar es peligroso, que contestar es inútil, que luchar es fútil. La escuela no forma líderes, forma piezas de la máquina, no forma ciudadanos conscientes, forma operadores dóciles del capitalismo. La opresión se naturaliza y la conciencia de clase es minada antes siquiera de florecer. Pero como Marx enseñó, toda estructura contiene su contradicción. Cada alumno que logra percibir la alienación, que cuestiona el sistema, que conecta teoría y realidad, descubre que la escuela también puede ser terreno de resistencia. Cada momento de conciencia es un paso para romper las cadenas de la explotación. La educación, que debería servir para domesticar, puede transformarse en arma de emancipación. La escuela, en este escenario, es simultáneamente prisión y trinchera. Quien permanece pasivo refuerza la explotación. Quien cuestiona, resiste. Marx nos deja claro, comprender la alienación y la destrucción del pensamiento crítico no es un ejercicio académico, sino un acto revolucionario. El pobre que se vuelve consciente de su condición está listo para convertirse en agente de la transformación, capaz de desafiar las estructuras que moldearon su sumisión desde la infancia. El engranaje es cruel, pero no invencible. El desafío es despertar, organizar, luchar. Porque mientras la burguesía construye escuelas para formar siervos, los trabajadores pueden transformar cada aula en campo de batalla, cada plan de estudios en manual de resistencia, cada libro en herramienta de revolución. Y es exactamente eso lo que veremos en las próximas partes, cómo la educación puede dejar de ser prisión y convertirse en instrumento de liberación, arma en manos del pueblo contra el capital. La escuela
Lejos de ser un espacio neutro de aprendizaje, funciona como un engranaje global de explotación, diseñado para reproducir generaciones de trabajadores dóciles. Marx ya nos advertía: el capitalismo no se sostiene por casualidad. Exige instituciones que moldeen la mente humana desde temprano. La escuela es la primera de ellas. Desde la enseñanza primaria hasta universidades elitizadas, el plan de estudios es cuidadosamente seleccionado para formar no ciudadanos críticos, sino operarios eficientes, consumidores disciplinados y futuros subalternos preparados para aceptar salarios miserables y jornadas interminables. En cada país, en cada continente, la lógica se repite. Escuelas públicas de baja calidad para los pobres, escuelas privadas de lujo para los ricos. Laboratorios inexistentes versus equipos de última generación. Bibliotecas sin libros versus bibliotecas que parecen centros de investigación. Profesores sobrecargados versus docentes especializados y bien pagados para formar líderes. La desigualdad se incorpora desde temprano, se naturaliza, se presenta como hecho inevitable. El niño pobre crece sabiendo que su lugar es obedecer. El niño rico crece sabiendo que su lugar es mandar. Es la reproducción global de la jerarquía social, y el mundo entero participa de este ciclo sin cuestionarlo. El plan de estudios, a su vez, es selectivo. Enseña a operar, pero no a transformar. Enseña fórmulas financieras, pero no a comprender la lógica del lucro que devora la vida del trabajador. Enseña normas lingüísticas formales, pero no enseña a cuestionar el orden que privilegia a pocos en detrimento de muchos. ¿Y qué es lo que se silencia? Todo lo que podría despertar conciencia de clase, la historia de las revoluciones, de las huelgas, de las luchas campesinas, de los movimientos obreros. Es el conocimiento de la resistencia lo que es cuidadosamente borrado, porque la burguesía sabe que ciudadanos conscientes e informados son peligrosos. Y que nadie se engañe. La alienación no es solamente intelectual, sino también emocional. El niño pobre internaliza la sensación de inferioridad. Aprende que fallar es culpa propia, que el esfuerzo individual basta para triunfar, ignorando que el sistema está hecho para favorecer a pocos. La meritocracia escolar, repetida en cartillas, discursos y campañas, es la cortina de humo que oculta la explotación real. Quien no logra ascender en la pirámide educativa es responsabilizado, mientras el capital celebra su superioridad como si fuera natural. Marx llamó la atención sobre esto. La explotación se perpetúa no solamente por la fuerza, sino por consentimiento construido. La preparación para la sumisión laboral es meticulosa y global. Cada timbre que suena, cada examen que separa a ganadores de perdedores, cada regla de disciplina, cada aula abarrotada, cada falta de recursos, todo ello replica, incluso antes de ingresar al mercado, la lógica de la fábrica. El trabajador aprende a obedecer, a aceptar órdenes, a competir con sus colegas, a someterse a la jerarquía. Y cuando llega al empleo, ya está entrenado para aceptar la explotación como algo natural, para trabajar horas interminables sin cuestionar, para creer que su lugar es el que la sociedad le ha concedido. El capitalismo no necesita solamente de la fuerza de trabajo, necesita de la mente conformada. La escuela cumple este papel con precisión. Marx nos recuerda: toda sociedad es moldeada por sus condiciones materiales y la educación es herramienta directa de ese moldeamiento. Mientras la élite estudia para liderar, los pobres estudian para servir. Es la reproducción mecánica de la explotación, una máquina silenciosa que transforma a individuos en piezas del sistema. Sin embargo, como siempre, la contradicción está presente. El mismo espacio que aliena también puede concienciar.
Bibliotecas, profesores comprometidos, grupos de estudio, textos críticos. Todo ello puede transformar la escuela en trinchera de resistencia. Cada alumno que comprende su posición de clase, que identifica la selectividad del conocimiento y la alienación impuesta por el sistema, está un paso más cerca de romper el ciclo de explotación. La educación, cuando se utiliza para despertar conciencia, se convierte en el arma más poderosa del pueblo contra el capital. La pregunta que permanece es brutal. ¿Seguirás aceptando que la escuela molde siervos, reproduzca desigualdades y naturalice la explotación? ¿O te atreverás a ver la educación como el arma que puede liberar a generaciones enteras? Marx no deja dudas. Comprender el sistema es el primer paso para destruirlo, y cada aula, en cualquier lugar del mundo, puede transformarse de máquina de dominación en trinchera revolucionaria. Hemos llegado al punto crucial. La escuela capitalista, como ya denunció Marx, no es neutral, no es justa y no es inocente. Es, en esencia, una máquina de producción de trabajadores dóciles, obedientes y alienados. Cada clase, cada disciplina, cada plan de estudios cuidadosamente seleccionado cumple un papel en el mantenimiento del capital. Preparar a los pobres para aceptar la explotación como destino inevitable y garantizar que la élite continúe al mando. El resultado es previsible y brutal. Generaciones de trabajadores que creen que fracasar es culpa propia, que no perciben la red de explotación en la que están insertos y que aceptan salarios miserables y jornadas interminables como si fueran naturales. Pero Marx nos enseñó a mirar más allá de la opresión. La misma educación que aliena también puede emancipar. Cada aula contiene una contradicción. Es al mismo tiempo prisión y trinchera. Cada biblioteca que ignora huelgas y revoluciones también contiene textos capaces de despertar la conciencia crítica. Cada profesor que refuerza la obediencia puede ser desafiado por estudiantes que cuestionan, debaten y aprenden a ver los engranajes del capital. La alienación no es inevitable, es impuesta y puede ser rota. La revolución comienza en la comprensión de la realidad. Cuando el alumno pobre percibe que su fracaso no es individual, sino estructural, cuando entiende que la meritocracia es farsa, cuando identifica que la selectividad del conocimiento y la alienación son herramientas de dominación, entonces se vuelve consciente de su fuerza colectiva. La educación deja de ser instrumento de sumisión y se transforma en arma de transformación. Así nos enseñó Marx. El saber crítico es poder, y el poder puede derribar estructuras, desmantelar engranajes, liberar masas. Ejemplos concretos de la historia nos muestran que esto no es teoría vacía. Movimientos estudiantiles, huelgas de profesores, proyectos de educación popular inspirados por el marxismo y por Paulo Freire demuestran que la resistencia es posible. Cada conquista es fruto de la conciencia de que la educación no debe servir al capital, sino al pueblo. Cada iniciativa que lleva conocimiento crítico a los estudiantes es un golpe a la máquina de la explotación. Marx nos recuerda, no basta con esperar cambios desde arriba, es necesario actuar desde abajo, organizarse, desafiar y transformar. El mensaje es claro y urgente. La escuela, tal como existe hoy, refuerza la explotación, pero no es invencible. Cada alumno, cada profesor, cada comunidad escolar tiene el potencial de transformar el conocimiento en arma. Cada clase que conecta teoría y realidad, cada grupo de estudio que cuestiona jerarquías y desigualdades, cada movimiento que enseña a ver la lucha de clases es un paso hacia la liberación. La educación no tiene que ser prisión, puede ser trinchera, arsenal y faro. Por lo tanto, no se engañe con promesas de meritocracia o neutralidad. La escuela capitalista existe para reproducir la desigualdad y moldar siervos.
Pero la conciencia crítica existe para destruir cadenas, abrir mentes y despertar revoluciones. Marx nos legó la comprensión de que el conocimiento es fuerza y que esa fuerza en manos del pueblo puede transformar el mundo. La pregunta final es directa y poderosa. ¿Vas a seguir permitiendo que la educación sirva al capital, formando trabajadores dóciles, o vas a convertirte en parte de aquellos que transforman la escuela en instrumento de libertad, conciencia y revolución? El tiempo no espera, la explotación no toma vacaciones y la transformación comienza ahora. Marx nos mostró el camino: comprender, organizar, actuar y transformar. La educación, cuando es apropiada por el pueblo, es el arma más poderosa que existe, y es esta arma la que puede derribar la máquina que produce pobres y eleva a pocos. Si te gustó este video, también te gustará el próximo video. Mira el video que está apareciendo en la pantalla.